Primero los Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 12 en adelante. Y lo que yo voy a hacer en esta noche, en lugar de leerlo y después predicar sobre él, voy a ir leyendo y voy explicando algunos versículos y después vamos a orar. Déjenme empezar diciendo lo siguiente. Cuando Pablo escribe, no escribe porque le gusta escribir. ¿Entendió bien esa parte? O sea, voy a hacer una carta porque me gusta escribir. Pablo escribe para responder a problemas reales que hay en las iglesias. O sea, que aún las iglesias fundadas por Pablo tuvieron problemas. Interesante eso. Y muchas veces, o muchas de las cartas fueron escritas en la cárcel. Quiere decir que lo iban a visitar y le contaban los chismes. Si alguien lleva chisme de una iglesia, no usa la palabra chisme, información, bueno, o mala, y le llegaba la información al apóstol Pablo. Entonces él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se sentaba y escribía la palabra de Dios. Y cuando llegaba esa carta, algunas son cartas, otras son epístolas. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre una carta y una epístola? Una carta es, por ejemplo, la carta a Tito. Es personal. Es personal. A Timoteo. Si ellos la quisieron poner al público después, es otra cosa. Pero hay cartas, las cartas son personales. Si alguien me envía una carta, yo no tengo que compartirla con nadie. Pero hoy tenemos el privilegio de conocer cartas que eran personales, como la carta a Filemón. Era una carta pidiendo un favor. Y hoy día la tenemos en la Biblia y tenemos una gran enseñanza. Una epístola es un documento más amplio y es para, no solamente para el pastor, es para toda la iglesia y todas las iglesias. Así que se copiaba esa carta, porque no había fotocopiadora, había que hacerlo a mano en ese entonces, y se daba una copia a otra iglesia. Y así se fue regando la información de las epístolas o las cartas. Entonces, las cartas tienen como propósito solucionar algunos problemas o dar gracias a Dios por las cosas buenas que se están dando en la iglesia. Yo siempre pienso, si alguien enviara una carta o si alguien puede llevar noticias de la iglesia de las Américas, de hecho nos va a describir a nosotros y va a decir cómo son los cristianos de la iglesia de las Américas. ¿Qué está pasando en la iglesia de las Américas? Va a decir si hay problemas o no hay problemas. E incluso, como pasó en las cartas de Pablo, podría esa persona decir, y hay alguien que está en pecado. Y el pecado que esa persona está cometiendo es un pecado muy grande. Y si fuera el apóstol Pablo, entonces la carta podría ser la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de las Américas. ¿Me entiendes? Número 1, versículo número 1, de ahí empezaría la carta. Entonces, si tú estás en estos momentos, en ese trasfondo histórico que le estoy dando, el apóstol Pablo entonces dice a los tesalonicenses, y aunque no empezamos con el capítulo 1, el versículo 1, usted se va a dar cuenta ahora
de qué trata en parte este epístola. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, la palabra suena suave, pero es posible que la tendencia era no reconocer a los líderes que les presidían, que predicaban la palabra y que les dirigían, como dice el apóstol Pablo aquí. Y si no está el jefe, la tendencia a veces es pelear, contender, no está el duro, no está el grande, no está el fundador de la iglesia. Entonces a veces hay otros que se levantan sobre la persona que fue el apóstol Pablo allí y no tener en alta consideración a la persona que está dirigiendo, no respetarlo, no darle su lugar como líder y tampoco remunerarle económicamente, pues que se alimente si quiere predicar como él quiere, ¿cierto? Y un hermano, ya anciano, le dijo a una pastora: pues usted quiere predicar, vaya y trabaje y predique. Y le faltó el respeto a esta pastora me lo comentó. No sabemos exactamente, precisamente, en términos concretos, por qué Pablo menciona esto, pero de hecho que sí tiene el propósito de pronto de reparar la falta de cuidado, de respeto hacia el líder, del cuidado hacia el líder, de saber si el líder come o no come, si tiene donde dormir o no tiene donde dormir. Y es digno de cuidar por los que nos enseñan y nos han dado lo mejor, la palabra de Dios. Y tenemos que ser siempre agradecidos con ellos. Yo jamás he olvidado al líder que de alguna manera me motivó a seguir a Cristo y que me motivó a prepararme para el Señor. Siempre seré agradecido con ese líder. Y ha pasado por dificultades ese líder en su vida. Y ha tenido fracasos en su vida. No ha sido suficiente para opacar la gratitud que yo tengo para con ese líder. Y ha sufrido mucho. Incluso muchos le dieron la espalda. Pero en una ocasión, cuando estuve en Bogotá, Colombia, la capital, traté de buscar la dirección, lo conseguí y tuve un encuentro con él y su familia y recordamos ese tiempo y pude nuevamente expresarle mi gratitud y decirle: muchas gracias por las palabras de ánimo que me diste cuando yo no quería arrancar con las cosas de Dios. Y todo lo que he hecho en parte tiene que ver porque Dios puso un hombre como tú para que me animara, me estimulara y me apoyara en el ministerio. Incluso ustedes se han dado cuenta que yo toco el acordeón y él fue la primera persona que me dio clases de acordeón, algunas clases de acordeón. Usaba el acordeón de él. Y la primera vez que yo toqué en una iglesia un himno, incluso recuerdo el himno: sembraré la simiente preciosa. Ese día me temblaban hasta los cabellos, es cierto. Pero lo entrené y él me enseñó y lo toqué en un servicio, en un miércoles por la noche. No había mucha gente ese día, entonces era para que no me asustaran, me dio la oportunidad, ¿cierto? Pero todo eso lo recuerdo con detalles. ¿Cómo no habré yo de ser agradecido? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan. Cuán difícil es ser agradecido de alguien que nos amonesta. De pronto de alguien que nos ayuda
que nos estimula, pero de alguien que nos exhorta, que nos reprende. A veces nuestra tendencia es establecer una barrera con esa persona. Lo amo, pero ya me dijo lo que yo soy. Ya me dijo lo que tengo que ser. Y ya como que se estableció un muro entre el líder y yo. Y yo he aprendido en el ministerio que hay personas que me van a rechazar, por lo menos una vez. Y he sido rechazado y mi exhortación no ha sido bien recibida. E incluso la amistad ha cambiado después de una exhortación que la he hecho con amor y por el bien de la persona. Y de ahí en adelante le doy gracias a Dios que fui capaz de hacerlo, aunque sabía que iba a ser rechazado, que la exhortación no iba a ser bien recibida, pero de ahí en adelante ya lo pongo en las manos de Dios, y si hay que hacerle más exhortación, yo digo, Señor, trata con él. Trata con él. Ya hice la parte humana, hice la parte mía. También os rogamos, es interesante, que no son mandamientos, son súplicas. ¿Hasta dónde llega el líder, cierto? Porque primero digo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahora, en segundo lugar, dice también, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Había una enseñanza de pronto que se estaba propagando, y recordemos que aquí estamos en los años 60, por ahí más o menos, después de Jesucristo. En los años 60 más o menos. 60 años, 62 años, después del Señor haber resucitado, y que Él había dicho que Él volvería. Y de hecho se anunciaba el Evangelio de la resurrección, pero también de la promesa de que el Señor vendría otra vez. El asunto es que para Dios 1000 años es como un día. Y Dios no tiene afán, porque Él vive en un eterno presente. Para Él no hay noche y día, ni pasado, ni presente, ni futuro. Incluso Dios ya sabe el futuro. Dios sabe qué va a pasar conmigo el otro año. Incluso ya lo ha visto. Incluso ya ha estado allí. Para nosotros es una sorpresa, un accidente. Dios ya vio el accidente. ¿Me entienden? Y cuando nosotros pensamos que vivimos 80 años y escuchamos desde el púlpito, Dios viene pronto. Pronto para nosotros significa mañana. Ahorita, ¿cierto? Bueno, y eso se estaba propagando. Si el Señor dijo, después que resucitó, que venía pronto. Entonces muchos dijeron, colguemos la hamaca. ¿Para qué trabajar? El Señor ya viene. No trabajemos. Y de hecho, es el mismo apóstol Pablo que dice, el que no trabaje, que no coma. Dios no está en contra del trabajo, está en contra del afán en el trabajo y por la plata. Entonces,
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, esos que son demasiado religiosos, fanáticos y que no trabajan. En segundo lugar, aquí, después del segundo ruego, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces sabemos que Pablo está arreglando un problema, usted entendió. Está apuntando a problemas específicos. Les habló ahorita a los que están en la hamaca, debajo de un palo de coco, esperando la venida del Señor. Y de hecho, así nos espera la venida del Señor, debajo de un palo de coco, en una hamaca, sin querer ni lavar los trastos, hacer oficios en la casa, ni ir a trabajar, porque el Señor viene pronto. Es falsa teología. Y ahora, más adelante, vamos a conectar este pensamiento con algo que sigue más adelante, ¿no? Lo vamos a conectar. Que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, el poco ánimo podría tener relación con esto de la venida del Señor, pero también podría ser con la ambivalencia teológica dentro de la Iglesia en cuanto a la venida del Señor también, ¿cierto? El poco ánimo. Cuando hay problemas en las iglesias, eso quita el ánimo a cualquiera, incluyendo al pastor. Y todos quisieran tirar la toalla. Parece que el asunto de iglesia no funciona, pues somos tan pecadores dentro como afuera. Y la persona empieza a sacar falsas conclusiones de la iglesia. Viene que yo oraba por un milagro y no sale el milagro, y aquí lo que veo son gente discutiendo, están esperando la venida del Señor, el Señor no llega. Finalmente lo que tenemos es una iglesia desanimada. Bueno, Pablo está corrigiendo ese problema del desánimo. ¿Cómo se corrige el desánimo? Con buena teología, predicando las cosas como son, predicando la Biblia como debe ser, predicando las cosas correctas. Incluso una forma de contradecir la falsa teología no es peleando con lo de la falsa teología, es predicando la teología correcta, predicando la Biblia como se debe predicar, ¿cierto? A Cristo como se debe predicar. Entonces, amonestar a los, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y los débiles tienen que ver con débiles en la fe. Son aquellos que tambalean fácilmente si las cosas no salen. Le he pedido a Dios esto y parece que no tengo fe. ¿O qué me está fallando, pastor? Pero de pronto no está fallando nada. El asunto está en las manos de Dios, ¿cierto? Es cuando pedimos un favor, enviamos una carta y usted dice, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, no nos han contestado todavía, no sabemos la respuesta. Y Dios siempre responde. Dios a veces dice no, y esa es una respuesta. A veces dice sí, esa es una respuesta. A veces dice sí, pero todavía no. O sea, espera. Y las tres son respuestas de Dios. El hijo podría decir, mamá quiere una galleta. La mamá podría decir no. O podría decir sí. Pero la mamá podría decir sí, pero más tarde, después que coma. Las tres son respuestas. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Yo me pregunto, ¿había un problema de impaciencia? Es posible que sí. Es posible que sí. Problema de impaciencia. Dejémoslo allí para no especular. El versículo 15, si tiene su Biblia abierta, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto me preocupa si ocurriera hoy día, ojo por ojo, diente por diente, porque es la tendencia humana. Todo ser humano quisiera reaccionar de esa manera. ¿Me hicieron mal? Bueno, ahora se van a dar cuenta quién soy yo. Ahora sí no hayan visto la parte mala mía. Ahora se darán cuenta quién soy yo. Mal por mal. Y de hecho, el Señor nos enseñó lo contrario, el Señor Jesucristo.
Pablo está corrigiendo, de pronto si hay una falsa teología, bueno, te hicieron mal, hazles mal también. Y yo tengo que orar siempre por mi vecino. Y yo creo que unas 3 o 2 ocasiones he mencionado a mi vecino. Y tengo que seguir orando. Y yo espero que Dios me dé gracia con este vecino, porque veo que el día se acerca cuando la palabra de Dios triunfará. Tengo un vecino bueno del lado izquierdo y un vecino malo del lado derecho, en la casa, ¿cierto? Y yo siempre veo que Dios ha usado esto para probar mi lealtad a Dios y mi fe también en Dios. Y también cómo puedo yo solucionar los problemas. Humanamente siempre me llega la parte como yo solía solucionar los problemas con las personas. Y de hecho que el diablo alienta esa parte, la parte humana, que son los puños, las trompadas, las palabras fuertes y todas estas cosas. Pero sin embargo, yo tengo que recurrir a la mayor arma, que es el amor. Y por primera vez ya hablé al vecino y le dije, fumaste la cerca y no la reparaste. Uno aquí de mis discípulos vino y reparó, creo que fue Víctor, reparó la cerca. Y lo dije, estaba con la cara así como un poquito, ¿y qué me querrá decir? Me dijo, es que me partí las costillas y no he podido hacer nada. Yo le dije, lo siento mucho, cuando estés mejor, estaba del otro lado de hecho de la cerca, cuando estés en mejores condiciones, entonces hablamos. Pero ya he acortado un poco de distancia. Yo sé que llegará el momento que voy a poder testificar del Señor y cuán equivocado Él está, pero lo voy a tratar de hacerlo en el amor de Dios. Tengo que planearlo, porque si no lo planeo lo voy a hacer en la carne y no va a ser bien. Estas cosas, si no se planean, el diablo se mete. No paguéis a nadie mal por mal. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Está siempre gozosos. Está siempre gozosos. Es interesante que hay cosas que no debemos hacer, pero si hay algo que debemos hacer, que tenemos que hacer, es no perder el gozo. Si usted ya ha perdido el gozo, dígale esta noche, algo está mal conmigo, algo no está bien. Y la iglesia es el lugar adecuado para ponernos la vacuna espiritual, para recuperar el gozo si lo hemos perdido. Porque el gozo es la mejor vitamina, es el mejor antibiótico, es lo mejor para la salud. Estar siempre gozoso. Incluso el enemigo no puede hacer nada con una persona que se mantiene sonriente, que se mantiene de buen ánimo, que se mantiene gozoso. Pero el enemigo sí tiene entrada cuando nosotros de alguna manera mantenemos un rostro siempre triste. Y no es lo característico de la Iglesia de las Américas, pero hay una iglesia donde parece que los ha bañado en agua de limón, o que ha pasado otra cosa rara, donde parece que el mejor comportamiento es la seriedad y los rostros se ven lóbrigos. ¿Cómo se dice? Lóbrigos. Los rostros se ven, creo que lóbrigo es la palabra. ¿Alguien que me ayude? Se me está olvidando el español. Sí, no, en México no usamos esa palabra. No, en Colombia tampoco, por tal si traiga el diccionario, te aseguro. Rostros lóbrigos. Y si se da la palabra hoy, la vamos a corregir. Que nos ayuden ellos. La tendencia es que no que se nos olvidan las palabras, en verdad, aquí, porque algunas palabras no las usamos y después uno como que no le encuentra sentido a las palabras. Ok. Entonces, estos rostros tristes, lo que quiero decir constantemente,
algo está faltando por dentro. Yo lo animo a que se mire siempre en el espejo. Sonríese con usted mismo. Cierto. No hay una cosa más preciosa que una persona sonriente, gozosa, siempre gozosa. Hay personas que tienen un rostro de sonrisa permanente. Hace más o menos unos 8 años, en un mundial de fútbol, había un jugador de África, yo me imaginé que era cristiano, porque le cometían falta. Ese es un mundial de fútbol, donde hay patadas fuertes, en donde hay jugadas sucias. Lo interesante es que cada vez que lo tumbaban, lo pateaban, cuando se paraba estaba sonriendo. Y lo llamaban el jugador de la sonrisa. Y a todo el mundo durante el mundial les pareció raro que este africano, cada vez que le cometían una falta, apenas lo enfocaba la cámara, estaba sonriendo. Cosa que no es fácil, porque cuando a uno le cometen una falta, uno ve que es injusto, porque yo tenía el balón, que casi hago el gol, pero me cometieron una falta y la reacción es dar patadas también, ¿cierto? Cometer otra falta. No, se paraba riéndose. Incluso en el piso se estaba riendo. Fue la atracción de ese mundial. No recuerdo exactamente cuál mundial. ¿Cuándo fue el mundial? El anterior al pasado. ¿Alemania? ¿Los futbolistas? ¿Alemania? Ok. No recuerdo bien. ¿Sudáfrica? No. Creo que fue en Colombia. Colombia. ¿Se dan cuenta cuánto sabe Roger de fútbol, no? Sí, el mundial de fútbol fue en Colombia. Está hablando de los carnavales, Roger, yo creo. Los carnavales fueron en Colombia. Ok. Está siempre gozoso. Y me he detenido aquí porque yo pienso que la iglesia debe ser el lugar donde hay las risas. Y donde si no estamos gozosos llegamos a la querella. Porque es el lugar donde está la medicina para ese problema. En verdad. Y ¿cómo le encantaría a usted, o cómo le gustaría a usted trabajar al lado de una persona amargada, con un rostro bien agrio? Es desanimador, ¿cierto? Pero ¿cómo nos encanta estar al lado de una persona gozosa, alegre? Aunque estemos trabajando fuerte, nos estimula a nosotros, nos sirve de estímulo, de ánimo estar al lado de alguien así. Y vuelvo a repetir la frase que ya dije anteriormente, porque sé que va a ser de beneficio. Si usted nunca ríe, por ninguna razón, ni aunque le hagan cosquillas, pregúntese qué está mal conmigo, qué está pasando, que he perdido el gozo de la vida. No tengo motivo por los cuales reírme. ¿Qué ha pasado conmigo? Tenemos que preguntarnos. Y la otra cosa es, trate de hacerse al lado de personas alegres. Siempre Roger y yo nos gozamos con bromas, y bromas de la tierra nuestra, porque nos entendemos los chistes y todas estas cosas. Pero a mí me gusta estar al lado de muchos de ustedes. Y aunque soy pastor, no me quita nada el reír con ustedes, con Rodrigo, con otros, con Gerardo, con muchos, con Ana. Bueno, la lista es larga, ¿cierto? Siempre bromas, porque reír es bueno. Estar siempre gozosos es bueno. Incluso, estadísticamente, se sabe que los que ríen más viven más años sobre la tierra. Interesante eso. Bueno, la Iglesia de las Américas es una iglesia alegre.
es una iglesia de gente alegre. La mayoría de nosotros somos latinos, la mayoría. No tenemos que ser todos latinos, por eso se llama Iglesia de las Américas, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Pueden haber norteamericanos con digamos, un comportamiento diferente a los latinos. Pero el latino se caracteriza por ser alegre. Y vamos a mantener esa alegría constantemente, ese gozo, no lo pierda. Y si usted llega a perder, no diga, bueno, no voy a la iglesia porque el pastor predicó que hay que estar alegre. No, venga, porque aquí usted necesita escuchar solamente la palabra de Dios. Y el Señor dice que vengamos a Él como estamos, ¿cierto? Pero la idea es que aquí nos alimentemos de su palabra y por eso estamos aquí. Habían personas amargadas en la iglesia a los tesalonicenses. Bueno, de pronto le faltaba gozo a algunos de ellos y Pablo está tratando de atacar ese problema. Orar sin cesar. Es posible que decía Padre Santo que está en los cielos, el Padre Nuestro y la oración por la comida. A veces oramos lo reglamentario, lo que parece que es lo normal. Y Pablo dice, salgámonos de ese cajón. El cristiano no solamente ríe una sola vez al día. Si puede estar sonriente todo el día, hágalo. El cristiano no solamente ora 3 veces al día y por la noche cuando se va a acostar. Si puede orar todo el día, ore. Y él dice, la oración es sin cesar. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Él está hablando de la actitud de oración. La actitud de la oración. El comportamiento de oración nuestro. En todo momento. En la calle. De hecho, a veces cuando estaba de consejero en el centro en Seattle con los homeless, a veces iban dando a meterle plata al parquímetro, ¿cierto? Y me encontraba un homeless, oh pastor, mire que estuve en el chapel aquí de Union Gospel Mission, cierto día que usted habló de esto y esto, y quiero decirle que ore por mí. Que se acuerde, bueno, le ponía el brazo ahí en la calle. ¿Qué tal si oramos de una vez? En la calle. Se puede hacer. Y es en todo lugar, es en el restaurante, es mientras nos subimos al vehículo, cuando vamos en el vehículo, cuando llegamos al destino. Qué bueno poder parar y decir, Señor, gracias, porque conduje tantas millas, pasé tantos vehículos me pasaron, se cruzaron, hice tantas paradas y aquí estoy vivito. Gracias, Señor. ¿No se han dado cuenta ustedes, después de hacer un viaje bien largo a California, a Oregón, y llegan por la noche y están pensando que, wow, increíble, yo conduje este vehículo hasta allá y lo traje y aquí estoy reposando en mi cama? Suficiente razón para darle gracias a nuestro Dios. Y además, personas que nunca en su país tuvieron un vehículo, por razones económicas, no porque no querían, y ahora aquí están manejando un carro tremendo, y tienen 1, 2, 3 carros, y todos los días se están moviendo, especialmente los que tienen trabajos de housekeeping, ¿cierto? Se mueven de un lugar para otro todo el día, y por la noche, dale gracias a Dios, pero también mientras está conduciendo, Señor, líbrame de accidente. Entonces, no solamente estar gozoso todo el día, siempre, sino también orar. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mantenga esa actitud constante de gozo, de alegría y de oración. Bueno, Pablo, ¿cómo puedo hacer para estar gozoso todo el día y orar todo el día? Tengo que, bueno, Señor, voy a dejar de ser gozoso ahora porque ahora voy a orar. No. Las dos cosas se pueden combinar. Es posible. Da gracias a Dios en todo. Mire que dice en todo. Y la Internacional dice, den gracias a Dios en toda situación. Antes, de alguna manera, desde el púlpito se había predicado que tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas. Pero el original, en verdad, lo que está enfatizando es que tenemos que dar gracias a Dios en todas las cosas, incluyendo en el accidente. Señor, te doy gracias aquí en esta crisis que estoy pasando en este momento. No lo entiendo por qué lo has permitido, pero bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por encontrarme en
esta situación, no lo entiendo, pero tú lo sabes y tú lo entiendes y sé que finalmente yo lo entenderé. Algunos de ustedes en estos momentos tienen que empezar, yo diría, deben empezar, de pronto debe ser la palabra correcta. Algunos de ustedes deben empezar a darle gracias a Dios por la crisis en la que están pasando o el problema en el que se encuentran en estos momentos. Señor, ni entiendo por qué estoy donde estoy o por qué están pasando las cosas que están pasando, pero bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor. Sé que un día lo entenderé. Es posible que un accidente pequeño me libre de un accidente grande. Después de manejar por todo Colombia, incluso de manejar en Europa, yo vine a Estados Unidos y no pasé el examen de conducir la primera vez. Sencillamente porque me dijeron, volteé a la izquierda y me pasé al carril izquierdo, ya para voltear, y miré por el retrovisor, típico de los latinos nuestros, ¿cierto? No, aquí hay que mirar el retrovisor, derecho, el centro, el derecho, el del izquierdo, y mirar al lado y mirar al otro lado. Y la tendencia mía ese día fue llegar a la casa y decir, este perito sinvergüenza no sabe que he conducido toda la vida. Pero le di gracias al Señor y dije, Señor, tú sabrás por qué. Y hoy día pienso de cuántos accidentes me ha librado el Señor por mirar, no una sola vez, como solía hacer. Y no soy quizás el mejor conductor del mundo, pero hasta esta fecha no he tenido accidente, no he causado ningún accidente y estoy conduciendo desde los 12 años. Y creo que se debe a que Dios ha estado en medio, no tiene nada que ver en especial en mí. Y creo que Dios usó ese perito. Porque muchas veces ya iba a cambiar de carril, pero de pronto miro al lado y ahí está un carril chiquito, pegado al lado, que casi me llevó encima. Y ha pasado más de una vez. Y he estado cerca de un accidente, pero por la precaución no lo he tenido. Incluso yo pienso que en muchos accidentes, esta parte no se la voy a cobrar a ustedes, muchos accidentes es falta de precaución, así de sencillo. Y la verdad es que cuando usted mira y se da cuenta que no hay un vehículo en el carril que va a cambiar, ya está listo entonces para cambiar de carril, pero cuando está listo, vuelve y mire. Y cuando sepa que no hay nadie, vuelve y mire. Y ahora sí está listo. Por lo mínimo 3 veces. Y se evitarán muchos dolores de cabeza. Me metí en otro tema aquí. Está siempre vosotros. Orar sin cesar. La actitud de todos los días. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, incluyendo los accidentes. Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo no lo entiendo, Señor, pero es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Señor, pero el dolor es muy fuerte. Es la voluntad de Dios que dé gracias. Hoy yo lo entiendo. Le digo, Señor, gracias, porque me has librado de muchos accidentes por no haber pasado ese examen después de haber conducido tantos años y tantas veces. Pero me has librado de accidentes en este país. Y todavía le sigo diciendo al Señor, sigo orando, Señor, y líbrame de accidentes. Sigo orando, porque los reflejos se van perdiendo. Ya no estoy tampoco como antes, ¿cierto? Y diga al Señor que lo mantenga alerta. Una señora llegó a la iglesia una vez y me dijo, yo no sé por qué me vivo accidentando. Y le dije, yo creo que tienes una atadura
nacional y ya venía un encuentro. Y me dijo, ok, voy al encuentro. Y ya el encuentro venía a la semana. Y por allá el viernes me llama, la mañana me dice, pastor, no voy al encuentro. ¿Y qué pasó? Tuve un accidente. Cuando él me contó la vida de los accidentes, yo no sé cómo sigue conduciendo aquí en este país. Y de hecho es una atadura demoníaca lo que esa persona tiene. Sale de un accidente y se mete en otro. Y de hecho necesitaba el encuentro como pan caliente, ¿cierto? Pero nunca asistió, no la vi más. Desapareció. Y de pronto está en la misma. Si el Señor no ha hecho un cambio en su vida. No apaguéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo apagamos con nuestras actitudes, con los problemas que se presentan en las iglesias. Mucho cuidado. También apagamos al Espíritu Santo cuando se ha manifestado en nosotros. Pero a veces nos hacemos aislados de otra persona que vive en la carne. Y parece que nosotros más bien nos conformamos al estilo de vida de esta persona en lugar de andar en el Espíritu. Y tenemos otra vez que incentivar la llama del Espíritu Santo en nosotros. Que la iglesia vuelva a estar en ese fuego del Espíritu Santo. Yo espero que este encuentro lo sea. Hace por ahí 4 días estaba pensando, la iglesia debe mantenerse en la llama, en el fervor del Espíritu Santo los 12 años, los 12 meses del año, lo que quiero decir. Los 12 meses del año debemos mantener el fervor y la llama prendida del Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Yo creo que aquí ese no es el caso nuestro, ¿cierto? No menospreciamos los dones del Espíritu en esta iglesia, en absoluto. Examinarlo todo, retener lo bueno. Algunas personas yo les he dicho, vayan al encuentro. Bueno, aquí me han dicho esto y esto. ¿Por qué no vas? ¿Qué no me dijeron a mí de los encuentros? No se imaginan las cosas que me dijeron. Pero yo no me convenzo fácilmente por dichos así de la calle. Escuché a una persona una vez criticando los encuentros. Nunca había asistido a un encuentro. Nunca fue a Colombia. Nunca había leído un libro sobre el encuentro. Y nunca había escuchado un cassette sobre los encuentros. Entonces, yo le pregunté, ¿y con base en qué usted está en contra de los encuentros? No es que me han dicho. ¿Y se da cuenta cómo somos tan débiles? Así fácil. Ahora, hoy día, de hecho, hay cosas negativas contra todo el mundo. Y si no sabemos usar el Internet, hay un señor que se llama, no sé si recuerdo el nombre, que dice que es doctor, y uno de sus videos era en contra de los encuentros, pero de pronto pasaron el video de su iglesia donde él está haciendo pues la conferencia, y me di cuenta que todas las señoras tenían pues velo y todas estas cosas, y yo dije, no, ya, apague el asunto. Yo sé de dónde viene este señor. Ya perdí interés. Sus videos andan por todas partes y son videos mal hechos, de hecho. Y la gente lo está comprando como pan caliente. Y no tenemos que creer a todas estas situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado de cuál es la fuente que nosotros estamos escuchando, quién es la persona con la que yo estoy hablando, qué sabe esa persona de las cosas. Lo que sí sabemos nosotros de los encuentros es que los encuentros han transformado vidas. La otra cosa es que los encuentros, el material de los encuentros, lo hemos desarrollado aquí, dentro de esta iglesia local, y no podemos responder por el contenido de los encuentros en ninguna otra parte. No podemos responder nosotros. Tampoco podemos responder por lo que hagan en otros lugares las prácticas de los encuentros. Pero sí sabemos lo que pasa en nuestro encuentro y sabemos el contenido de los encuentros. Incluso la palabra encuentro sencillamente quiere decir un tiempo con Dios. Eso es. Y nos basamos en los encuentros que tuvieron ciertos personajes. Zaqueo, por ejemplo,
tuvo un encuentro con Jesús. Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, eran encuentros de transformación de vida. La palabra encuentro viene de allí. Y yo he buscado palabras en el diccionario, sinónimos. A ver si hay otra palabra para sustituir la palabra encuentro. Y no encuentro un sinónimo que se ajuste a nuestras expectativas, ¿cierto? No menosprecié la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, lo mejor es ir al encuentro. Y después del encuentro usted va a estar el más enamorado del Señor. De Él. Perdón. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que terminamos con broche de oro aquí en este pasaje. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que el Señor hará? Él hará el paquete completo en nosotros. Y algunos preguntan y dicen, bueno, ¿necesita un cristiano encuentro? Sí, y a veces lo necesita más que un inconverso. ¿Necesita un cristiano liberación? La respuesta bíblica es esta. Las liberaciones son para los cristianos. El diablo no se va de una casa que le pertenece. Y un inconverso que no haya recibido a Jesucristo es una casa propiedad del diablo. Y Roger y yo no perdemos, y los líderes, de hecho acá, no perdemos tiempo con alguien que no haya aceptado a Jesucristo. Y que esta casa sea propiedad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Bueno, ¿por qué menciona Pablo todo vuestro ser? Porque todas las áreas de nuestra vida necesitan ser atendidas. Y el error nuestro es que espiritualizamos el Evangelio, espiritualizamos la Biblia y espiritualizamos el mensaje de la palabra de Dios. Muchos cristianos pueden ser tan espirituales, tan fanáticos, tan religiosos y tan carnales a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Con el cuerpo hacen lo que el diablo les pida. Y con el espíritu hacen todo lo que el Señor les pide. Entonces, son dos cosas totalmente aparte. Oh, sí. Y esos mismos carnales, cuando llegan a la iglesia, se ven tan espirituales. Mis queridos hermanos, Dios quiere trabajar con el paquete completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo lo menciona aquí. Los encuentros prácticamente se enfocan en esta área. La obra completa. La obra completa. ¿Ustedes creen que si yo no creyera en esto, que yo siendo pastor hubiera ido al encuentro? No hubiera ido. Yo hubiera podido racionalizar y decir, no, es que yo soy pastor. Yo predico la palabra de Dios y ya soy salvo. Pero, ¿qué de las otras áreas? Situaciones del pasado sin atender. Cosas que yo de pronto las había aplastado nada más allí, como dije el domingo. Y cuando atendemos las situaciones del espíritu, del alma y del cuerpo, entonces podemos contar con una paz. Aquí dice santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Prácticamente, santificación en este pasaje es atender los asuntos del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso es lo que se llama entera santificación. Cuando espiritualizamos, racionalizamos y no atendemos las cosas del cuerpo, yo creo que tenemos una santificación parcial. Amamos a Dios parcialmente. Somos santos parcialmente. Pero a Dios no le gusta que le entreguemos pedacitos. Él quiere todo, completo, todo.
Y lo que me gusta es la forma como termina el 24. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, si yo me dispongo a encontrar entera santificación de espíritu, alma y cuerpo, el apóstol Pablo dice bajo inspiración divina, Dios lo hace. Dios lo hace.